gracias, señora presidenta. Bueno, es una obviedad que esta pandemia es una situación extraordinaria que afectó de manera virulenta a todas las economías del mundo. También es una obviedad que una situación extraordinaria requiere de respuestas extraordinarias, sobre todo en un contexto económico como el que vivía la Argentina al momento del inicio de la pandemia. Hay que acordarse que en diciembre de 2019 este Congreso tuvo que sancionar la ley de emergencia económica porque el nuevo gobierno tuvo que hacerse cargo de un país en crisis económica y con una deuda externa que condicionaba y que dificultaba todo tipo de medidas. Sin embargo, el Estado se hizo presente. El Estado, a pesar de estas dificultades, las propias de la pandemia y de la situación económica heredada, se hizo presente de una manera fenomenal, desde el comienzo de la pandemia, con una batería de medidas, un paquete que el Ministerio de Economía resumió en un informe que recomiendo a todos que lo lean, de 28 medidas que insumieron al Estado una inversión, una erogación de 1.8 billones de pesos. Esto es 1.800.000 millones de pesos. Esto, evidentemente, esta intervención, esta decisión del Estado de cuidar a los argentinos, de estar al lado de los que más necesitan, de las pequeñas empresas y de las grandes también, que dan trabajo, requiere de financiamiento. Y el financiamiento se puede buscar de distintas maneras. En algún momento, frente a una crisis, decidieron recortarle el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, a los docentes. Recién escuchaba al miembro informante de la oposición, de alguna manera proponer otra vez recortarle los salarios a los empleados públicos o agarrárselas o recortar el presupuesto de las empresas del Estado que cumplen una función social. Otros proponen, como en la ciudad de Buenos Aires, ponerle impuestos a la clase media, gravar el consumo con tarjeta de crédito, o suspender el barrido y la limpieza los fines de semana, como medidas de ajuste para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Nosotros tenemos otra propuesta, la propuesta de hacer este aporte que es progresivo, que las 11.865 personas de mayor fortuna de la Argentina hagan un aporte por única vez para sostener a millones de compatriotas. Nos parece que es una medida progresiva, una medida justa, una medida razonable y que sin ninguna duda apunta a un sistema tributario más progresivo, más justo. Yo escuché que recién se mencionaban algunos tributos que se sancionaron en este tiempo y todos tienen ese carácter, el carácter progresivo, a diferencia de la política económica del gobierno anterior, que en materia tributaria lo que hacía era bajarle el impuesto a los que más tenían, a los ricos, bajarle el impuesto a los ricos, como pasa con el caso de bienes personales, que se redujo a la mitad. Ya son pocos los que pagan bienes personales en la Argentina, pero encima se redujo durante el macrismo ese tributo a la mitad. Poner un aporte extraordinario frente a una situación extraordinaria al 0,02% de los argentinos para contribuir con la situación de millones, me parece una medida justa, razonable y que de ninguna manera le va a cambiar las vidas a los que aportan, pero seguramente se la cambie a muchos argentinos. Y no solamente no le va a cambiar la vida, sino que además, y esto me interesa remarcarlo porque han insistido y machacado mucho con esto para defender a esa minúscula porción de la población, tampoco va a resentir las inversiones esto. No hay comprobación, no hay verificación empírica de que gravar con un impuesto extraordinario por única vez pueda afectar el nivel de inversiones. Decididamente les digo que no. Primero porque no recae sobre las empresas, que son las que invierten, sino sobre personas.
También se dijo por ahí que iban a tener que vender los bienes para poder pagar este tributo, y la verdad es que tampoco es cierto. En promedio, quienes se ven incluidos tienen en una liquidez que supera ampliamente lo que tienen que aportar. En promedio, apenas un 25avo de su capital líquido es lo que se vería afectado para este tributo, pero va a generar un aporte verdaderamente extraordinario que va a ayudar a cumplir esas funciones que tiene la ley. Tampoco es cierto que desaliente las inversiones porque carga sobre la presión tributaria. Recién leía en página 12 un comentario del presidente de la Nación en una charla con Angela Merkel, que la canciller alemana le decía por qué en la Argentina las mayores fortunas pagan tan poco. Esto lo decía Angela Merkel refiriéndose a nuestro país. La inversión no tiene nada que ver con eso y los datos son elocuentes. Les voy a mostrar un gráfico, tal vez no es tan artesanal y artístico como el de Cobos, pero espero que se pueda ver y entender. El nivel de inversión entre 1993 y 2001 como porcentaje del PBI cayó al 1% anual. Durante los 12 años que van del 2003 al 2015, creció la inversión al 7,8% anual de promedio, y durante el macrismo, que le bajaron el impuesto a los ricos, cayó la inversión a menos 4,2% por año. Entonces no es cierto que espante las inversiones. Tampoco es cierto que nos creamos Robin Hood. La verdad que tampoco es un agravio que tengamos políticas al estilo Robin Hood, pero no es que nos creamos Robin Hood ni superhéroes, ni que planteemos cuestiones originales o épicas de una mística militante, como algunos periodistas señalaron, sino simplemente recoger ideas y expresiones que no son nuevas y que no son propias solamente de la Argentina, y ni siquiera son propias solamente de los representantes de fuerzas políticas populares. Leía en el diario Clarín una nota titulada Pandemia Global. Millonarios de todo el mundo piden pagar más impuestos para salir de la crisis del coronavirus. El grupo llamado Millonarios por la Humanidad pide a los gobiernos ayudar a recaudar más fondos para la recuperación económica. Y hay un millonario, dueño o parte de los socios de Amazon, una de las empresas más valiosas del mundo, un multimillonario, llamado Nick Hanauer, que en una charla TED que les recomiendo a todos que la vean, después fue prohibida, esa charla TED no se reprodujo más, él titulada la charla Cuidado compañeros plutócratas, vienen las orcas, decía Nick Hanauer, ¿qué veo del futuro? Si me permite, Presidenta, voy a leer. ¿Qué veo del futuro? Veo orcas, turbas enojadas con orcas, porque mientras los plutócratas vivimos más allá de los sueños de la avaricia, el otro 99% de nuestros conciudadanos está cayendo cada vez más. Y él hablaba del 1% más rico. Este proyecto de ley apunta al 0,02% más rico de la Argentina. Y seguía diciendo, si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes de nuestra sociedad, las orcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica. Nunca ha ocurrido. No hay ejemplos. Muéstrenme una sociedad altamente desigual y les mostraré un estado policial o un levantamiento, dice Hanauer. Las orcas vendrán por nosotros si no abordamos esto. No es cuestión de si ocurrirá o no, sino de cuándo ocurrirá. Y termina diciendo en esta parte, que rescaté de su larga charla, el aumento de la desigualdad es algo tonto y en última instancia autodestructivo. No solo aumenta nuestro riesgo de la horca, sino que también es terrible para los negocios. Yo creo que estos millonarios tienen también en la mente, sin ninguna duda, no creo que haya sido su afán altruista ni generoso los que lo llevó, sobre todo a Nick Hanauer, a señalar estas cosas y a pedir más impuestos, sino entender
algo que los peronistas entendemos muy bien, que es que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. A entender también que sus finanzas dependen en gran medida y el crecimiento de la economía, del Producto Bruto, que tanto se mencionó acá, depende también no tanto de que le vaya bien a los ricos, sino que le vaya bien a la gran mayoría de la población. Y terminar con ese mito de que para que le vaya bien al país hay que ayudar a los ricos en vez de ayudar a los que más necesitan, que hay que bajarle impuestos a los ricos en lugar de subirle el salario a los trabajadores. Y hay un millonario que también se expresó en el mismo sentido, pero sí, acá le creo que fue por generosidad, por su origen popular, por sus experiencias de vida y por su gran cariño por el pueblo. El 2 de enero de 1996, hace ya mucho tiempo, de este proyecto de ley que hoy estamos tratando, un millonario dijo, era de Boca pero millonario: creo que el gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen, a mí por ejemplo, y usarla para darles a los que están más abajo. Ese millonario era Diego Armando Maradona. Así que creo que hoy va a ser muy bueno que este proyecto de ley se convierta en ley, se sancione, porque sin ninguna duda va a ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Es un impuesto, un tributo razonable, justo, equitativo, y es además un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona. Muchas gracias. Gracias a usted.